Paren un poco. En Del Plata, la radio de la verdad. A mí esto del Garrahan, lo que pasó en el Garrahan, me disparó. ¿Cuál es el grado de discusión? ¿Qué es lo que estamos discutiendo? ¿Qué es lo que estamos debatiendo? No hay nada para debatir en realidad, ¿no? No, a ver, debatible es todo. Sí. La cuestión es de dónde nos paramos para discutir sí, eso sí. Y hasta dónde es la profundidad. O sea, discutir cosas obvias como el control del Estado en cualquier cosa me reignifica a mí como analista. Digo, si yo quiero controlar y si el gobierno quiere controlar, entonces el gobierno también cae en una contradicción. Porque este gobierno lo que plantea es que el Estado hay que romperlo. Sí. Y el Estado no hay que romperlo, hay que usarlo para estas cosas. Si vos crees que en el Garrahan hay algún ilícito, quien tiene el poder de controlarlo es el Estado y después derivarlo en la justicia. Pero acá te hablan de ñoquis, te hablan de contratos, te hablan de política y después nadie te muestra eso. Si hace 1 año y pico que están en el poder y todavía no hicieron una mísera auditoría de nada, es que son burros. O, en su defecto, están tratando de utilizar el relato para negocios propios. Entonces, en esto de lo que pasó con el Garrahan, yo quise escarbar un poquito más en cuál es la esencia, no solo de este gobierno, sino de algunos otros gobiernos, porque se repite sistemáticamente un discurso que es: no se pueden atender las necesidades de todos. Sí, es cierto, las necesidades de todos es muy difícil que las atienda cualquier gobierno, el que viene, el que va a venir, inclusive en otros países. En otros países no está cubierto todo, pero sí podés tener políticas para intentar cubrir eso. Si yo tengo medicamentos para los jubilados, no estoy cubriendo las necesidades de todos, pero tengo una asistencia para esos jubilados. Si yo le saco los remedios a los jubilados no tienen remedio. Digamos, es básico, tampoco es tan difícil. Ahora, cuando vos empezás a buscar actores de cómo te quieren bajar la línea y que parece que todo lo que está pasando acá, inclusive este año y pico del gobierno libertario, también es problema del populismo. Mira, para que no quede como que lo digo yo, vamos a escuchar a Javier González Fraga. Esto fue de mayo del 2016. Escuchá lo que decía González Fraga, que además había pasado por otro gobierno, porque estuvo en el peronismo, estuvo en el radicalismo, estuvo con Alfonsín para ser candidato a la presidencia. O sea, que casi te diría en otra marca, González Fraga un tipo grande, pero que también demuestra cuál es, o sea, la falta de ideología. Porque alguien que estuvo en el peronismo, alguien que estuvo en el radicalismo, no podría decir esto que dijo. Para el ciudadano de a pie, el que no tiene plata porque no alcanza para pagar la luz, el gas, el que le aumentaron los precios, el que se le devaluó su sueldo. ¿Cuándo viene el momento? No, yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene. O sea, la reactivación, donde la vamos a disfrutar todos, viene el año que viene. Pero esto es algo que es inevitable, Luis. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión. Yo lamento que el periodista que le está haciendo la nota, que es Novarecio, después no le retruca, porque uno con un sueldo medio, para un empleado medio, lo que puede hacer es ir comprándose medianamente, en cuotas, un televisor. ¿O vos pensás que el tipo iba y se compraba una casa?
inmediatamente, o se compraba, si iba de vacaciones se compraba un plasma, si pasaba eso era porque los sueldos eran muy buenos, Claro. no era un empleado medio con un sueldo medio. ¿Qué problema hay si el empleado medio quiere acceder a eso? Pero además digo, tampoco te daba el sueldo. Lo que pasaba en esos momentos es que había una explosión de consumo. Sí. Estamos hablando 2016, de lo que dice González Fraga, analizando los 12 años del kirchnerismo. Y acá, a ver, les advierto a todos, no estamos haciendo la defensa del kirchnerismo, ¿eh? No, que sáquenlo, el peronismo y toda la historia. Lo que estoy hablando es de los actores, de qué es lo que te dice cada uno de ellos. González Fraga, un referente de un sector, insisto, un tipo que estuvo en el peronismo y que descree de esto. ¿Por qué? Bueno, por el populismo. Porque le hicieron creer a un empleado medio que además habría que aclararle. Eso se llama ascenso social. Cuando vos, con un salario, podés vivir en tiempos donde hoy necesitas 4 o 5 laburos para poder llegar más o menos a fin de mes. Pero no se queda ahí solo la cosa. Nos podemos ir a mayo del 2022, donde Rosati, hoy presidente de la Corte, en Chile, en un foro, dijo: no puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. Al menos claro que registramos, que entendamos que podemos cercenar alguna entidad o algún derecho, aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables. En las proclamas populistas hay siempre un olvido sistemático de que detrás de cada derecho hay un costo. Y esto es cierto. Lo que pasa que el Estado está para ver cómo puede cubrir las necesidades de las mayorías. Insisto, nadie está pidiendo que te regalen nada. Lo que estamos pidiendo es que haya salud, educación y justicia para la mayoría. En muchos casos que no podemos acceder. Para cerrar esta ida al pasado, para entender el futuro y el presente, vamos a escucharlo a Lugones, al ministro de Salud, que hace poquito, Lugones que no aparecía en ningún lado. ¿Y dónde apareció? En la reunión de la ANCHAM, o sea, de los empresarios de la Cámara Norteamericana. Sí. ¿No? Bueno, vamos a escuchar lo que dice Lugones sobre esta situación que vivimos hoy, pero él haciendo un análisis un poquito más macro, ¿no? Para definir cómo sigue la política o cómo es la política general de Javier Milei. A ver, el populismo tiene que desaparecer y no se puede decir que todo el mundo tiene derecho a todo. Esto es una mentira. Esa mentira hay que dejarla de lado, hay que tener el coraje de decir que nos estamos mintiendo y que eso no es así. Cuando empecemos a depurar el sistema, las cosas van a ir cambiando y va a ser mejor. Tiene que ser mejor. Bueno, ahí lo escucharon, ¿no? El populismo tiene que desaparecer. Nadie dice que desaparezca el liberalismo. Nadie dice que desaparezca la derecha. A Lugones habría que explicarle cuál es el estado en países como, por ejemplo, Francia o hasta Italia y en algunos aspectos España, o mejor dicho, Alemania. Sí. Bueno, vayan a esos países que parece que les gusta visitarlo nada más que para ir a ver algún museo, alguna playa o alguna, no sé, algún monumento, pero no se meten dentro de lo que pasa. A ver, también hago una aclaración, no quiero traspolar economía de otros países a la Argentina. Digo, esto es natural. Lo que pretendemos es no volver al feudalismo. Lo que no quiero es que haya un tipo que me mande para cualquier lado y que me diga, como pasó en alguna época en la Argentina, vení que te diga el jornal, te daba 2 monedas, la moneda te la imprimían en esos mismos tipos de ese campo, que le servían al obrero para ir a comprar al almacén que era del mismo dueño del campo. Y que con la casa y la comida que le daba, que en realidad eran las obras, porque ese también es otra cuestión, cómo te benefician las grandes las grandes obras de beneficencias, cómo son. Y dale lo que sobra. Dale lo que sobra.
lo que yo ya no uso más, no es algo... Cuando vos... Esto es más individual. Cuando vos le das a alguien algo que no usas más, y decís, tomá, en lugar de tirar, lo ibas a tirar a la basura. Para vos, ese pullover, ese pantalón, esa bufanda, ya no servía. Eso no es beneficencia, eso no es... Eso es... No lo quiero calificar, porque yo sé que hay gente que lo hace de buena voluntad. Sí. En lugar de tirarlo, ponerlo en una bolsa, si pasa alguien se lo da. Digo, desprenderse de algo, no te voy a decir que es el último, sobre todo, cacharel que te compraste. Pero si tenés ganas de ayudar a alguien, dáselo por otro lado. Volviendo a estas cuestiones, ustedes se dan cuenta que hemos pasado por el 2016, el 2022 y hoy 2025. Y hay una cuestión casi ineludible de pegarle al peronismo, al populismo y a las necesidades de cada uno de los que menos tienen. Sí. Ahora, ¿esto sabés cuándo va a cambiar? El día que empecemos a analizar a los que más tienen. Cuando dejemos de discutir la cuestión de la pobreza y empecemos a ver la cuestión de la riqueza, ahí va a cambiar la historia. Y si no, si quieren un ejemplo más palpable, miren lo que está pasando entre Trump y Elon Musk. ¿Ustedes de qué se creen que están discutiendo? Si no es de guita. Y de guita en esos niveles. Bueno, 2:28, cerramos ahí por lo menos hoy con esto, después ya vamos a seguir con otras cuestiones, ¿eh? Así que empecemos a pensar un poco en eso, en la riqueza, en cómo se distribuye la riqueza. A los Lugones de la vida, a los González Fraga, hay que decirles eso, ¿no? Empecemos a proyectar un poco eso.